Bueno, voy a partir primero por presentar a Sebastián Peña. Sebastián Peña es la persona intérprete de lengua de señas que nos va a acompañar el día de hoy. Así que para aquellas personas que necesiten ver a Sebastián en pantalla completa, pueden apretar con el botón derecho del mouse la opción de anclar imagen, ¿ya? Y ahí van a poder ver a Sebastián en el fondo de manera ampliada. Muchas gracias, Seba, por acompañarnos el día de hoy en este nuevo módulo del programa Escenarios. Bien, este ya es el módulo 7, así que me imagino que todas las personas que estamos hoy aquí presentes ya conocemos más o menos en qué consiste este programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad en alianza con CENADI. En este módulo 7 vamos a revisar, ¿me pueden contar o chequear un poquito si es que ven que pasé el slide? ¿Sí? Ya, súper. En este módulo 7, entonces, los contenidos que nos convocan es poder conversar un poco acerca de qué es el liderazgo inclusivo y cómo podemos visualizar este liderazgo inclusivo como una oportunidad para potenciar justamente la diversidad y la inclusión dentro de nuestras organizaciones. Entonces, voy a partir por presentarme porque me parece que, Ivette, tú estabas de manera presencial esa vez que abrimos el curso en Puerto Montt. Sí, estaba presencial. Ya, súper. Con Ivette ahí nos conocimos, ahora estaba conociendo a Lucy, que se unió en el camino, y creo que Jaime también se unió en el camino. Así que nada, voy a partir por presentarme. Mi nombre es Valeria Mayra, soy consultora en diversidad e inclusión de Fundación Descúbreme. Trabajo en Fundación Descúbreme desde el año 2019. Estoy encargada del relacionamiento con las distintas instituciones y de crear planes de trabajo de diversidad e inclusión de acuerdo a las necesidades específicas de cada organización. Ya, en mi formación soy ingeniero comercial, soy gestora de inclusión laboral certificada por Chile Valora, tengo un diplomado en estrategias para la gestión de la diversidad e inclusión y también estoy certificada como coach ontológico. Ivette, Ivette, ¿me escuchas? Sí, Sí, que tienes como un poquito de ruido. Eso, súper, muchas gracias. En esta oportunidad también vamos a impartir estos contenidos sobre liderazgo inclusivo con Pamela Vallejos. Pamela es jefa de consultoría de Fundación Descúbreme. En su formación, Pamela es administradora pública de la Universidad Central, es diplomada en gestión de operaciones de la Universidad Católica de Chile, tiene mucha experiencia en gestión de procesos y desarrollos de recursos humanos y también liderando distintos proyectos de formación para la empleabilidad, inclusión sociolaboral para personas con discapacidad e innovación social para la reinserción laboral de personas de la población vulnerable, ¿ya? Ahí la PAME se unió. Hola PAME, buen día, ¿cómo estás? Te estaba justamente presentando. hola, hola, buen día, mucho gusto y muchas gracias por la presentación. Súper. La Bienvenidos y PAME, bienvenidas. muchas gracias. La PAME también, Pamela también nos va a estar acompañando en este módulo. Voy a partir yo impartiendo los contenidos y posteriormente Pamela va a retomar para profundizar aún más en los aspectos o características que deben tener los líderes inclusivos dentro de las organizaciones. Bien, entonces, para partir con los contenidos propiamente tal de este módulo, vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos específicos que vimos en módulos anteriores, como para poder ir generando un contexto y profundizar posteriormente en lo que nos convoca hoy en día, que es profundizar acerca de lo que es el liderazgo inclusivo dentro de las organizaciones. Entonces, recordemos un poquito cuando conversamos acerca de qué es lo que es una organización inclusiva, ¿ya? Y como definición, una organización inclusiva es aquella que trabaja para que todos sus colaboradores y colaboradoras, sin importar su condición, esto es, sin importar su género, su edad, su orientación sexual, entre otras características, sin importar definitivamente sus características personales, tengan justamente las mismas oportunidades para poder pertenecer y crecer profesionalmente, siendo un aporte para la organización. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia justamente a una institución inclusiva? Es importante que podamos construir una cultura inclusiva y abierta a la diversidad con un ambiente que pueda generar, que pueda generar confianza donde todas las personas que componemos la organización
podamos desenvolvernos de manera auténtica y nos sintamos orgullosos finalmente de pertenecer a esa institución que identifica justamente la inclusión como un valor, ¿ya? Esto es, en su definición, suena bastante fácil, ¿no? O quizás nos puede conducir como a cómo no vamos a poder ser quienes somos dentro de nuestras organizaciones, ¿ya? Entonces, cabe preguntarnos también si efectivamente nosotros estamos generando una cultura que justamente esté basada en un contexto de confianza donde efectivamente todas las personas podamos desenvolvernos de manera auténtica dentro de nuestra organización. Y es ahí, esa pregunta, con esa profundidad, la invitación justamente a reflexionar respecto a nuestras habilidades como líderes para poder fomentar este contexto. Entonces, las organizaciones inclusivas finalmente requieren de la habilidad de líderes inclusivos. Y justamente las habilidades de estos líderes tienen que fomentar la relación de las personas, pero en un nivel que sea verdaderamente humano. Es decir, estamos hablando de la profundidad de los vínculos dentro de las organizaciones, ¿ya? En este sentido, quisiera abrir como la primera pregunta de este módulo para que podamos reflexionar, conversar o quizás compartir buenas prácticas dentro de las personas que estamos hoy aquí presentes, de qué acciones concretamente han realizado sus organizaciones que han favorecido justamente la creación de un ambiente inclusivo. Por ejemplo, cuando hablamos de personas mayores, ¿ya? ¿Qué acciones concretas ha desarrollado o ha implementado mi organización cuando hablamos de personas mayores? O cuando hablamos de personas con discapacidad, o cuando hablamos de trayectoria laboral inclusiva, o cuando hablamos en términos de identidad de género. Ya, entonces, abrir un poquito la palabra para que podamos conversar acerca de si sus organizaciones han implementado acciones relacionadas a las distintas variables de diversidad. Así que les ofrezco la palabra. Por nuestra parte, acá en la Universidad de los Lagos, se han creado diferentes protocolos y políticas al respecto de esto. O sea, hay áreas o coordinaciones asociadas a eso. Hay un área de inclusión laboral como tal que está en el que estamos nosotros. También hay un área asociada a género, otra área asociada a pueblos indígenas también. Y también hay una coordinación que se encarga de todo lo que tiene que ver con jubilación para que las personas que ya están prontas a jubilar estén también informadas respecto a todos los procesos, entonces preocupándose de todas esas áreas que igual son emergentes y son nuevas, o sea, casi todas estas áreas son nuevas en la universidad y se ha ido implementando de acuerdo a la necesidad también, también por el cumplimiento de las leyes asociadas a esto, pero también cada una son independientes para poder ir haciendo nuevas cosas, nuevos cambios en lo que a ellos respecta. Entonces ahí vemos que al menos desde acá se ha hecho algo respecto a estas temáticas de inclusión. Súper, gracias, Ivette. Veo que también han implementado varias acciones en distintas variables de diversidad, no solo aquellas enfocadas en el cumplimiento de la normativa, por ejemplo, de personas con discapacidad, sino que abarcan un rango bastante más extenso de lo que son las variables de diversidad. Gracias, muchas gracias. No sé si hay alguna otra persona que quisiera compartir como las acciones que han implementado sus organizaciones en base a estas temáticas. Bueno, por nuestra parte, acá también la subsecretaría es más o menos parecido a lo que planteaba Ivania en cuanto al cumplimiento de normativas y las temáticas de inclusión, áreas encargadas de esto. Tenemos como inclusión, discapacidad e inclusión, áreas de género también, lo mismo, más bien parecido, y las capacitaciones son bastante para todo el personal acá en la institución. Por lo tanto, hay muchas coordinaciones aplicando, ahora tenemos la ley Carín también, bastantes capacitaciones, como decía, y se están implementando muchas más. Por lo tanto, también es un arduo trabajo acá que se ha hecho.
Súper, Lucy, muchas gracias. Claro, efectivamente, el 1 de agosto entró en vigencia la ley Karin y eso también ha traído una serie de desafíos para las organizaciones en términos de capacitaciones y de abarcar justamente estas temáticas dentro de las organizaciones. Súper. Bien, ¿seguimos? ¿Sí? Eh, Bien, entonces también para que recordemos, dentro de los aspectos que ya habíamos visto en otros módulos, también cabe recordar qué necesitamos entender para convertirnos en una institución inclusiva, ¿ya? Ciertamente, este camino del poder convertirnos en una institución inclusiva es un camino largo por recorrer, no exento de barreras y de dificultades. Ustedes que están aquí hoy presentes también pueden experienciarlo, dado que lideran en sus organizaciones estas acciones. Pero para que una organización sea inclusiva, tiene que tener un grupo de grupos diversos de personas diversos en características personales y poder generar un equipo de trabajo con un sentido de pertenencia y de conexión con el resto de las personas, a pesar justamente de las diferencias que nos componen. Lo ideal justamente es poder generar un espacio donde todas las personas son bienvenidas en la organización y tienen las mismas oportunidades para desarrollarse y crecer dentro de las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de la presencia de personas que dentro de un grupo tienen un amplio rango de características, ¿ya? Y aquí cabe preguntarnos cómo aseguramos finalmente como organización que nuestra sociedad se refleje y sea representada y valorada en nuestra empresa, ¿ya? Es una pregunta que es desafiante, es decir, cómo nuestra organización refleja finalmente la diversidad de nuestra sociedad dentro de nuestras empresas, ¿ya? Cuando hablamos acerca de lo que es inclusión, estamos refiriéndonos a la práctica de construir la organización como un espacio donde todas las personas son bienvenidas y tienen las mismas oportunidades para desarrollarse y crecer. Y en términos de inclusión también cabe preguntarnos cómo finalmente creamos una cultura en la que las personas sientan que sus perspectivas son valoradas o cuán confortables creemos que se sienten las personas de mostrarse tal cual son, ¿ya? Este también es un desafío súper importante, el poder lograr construir una cultura organizacional inclusiva que valore las diferencias de las personas que las componen, pero que también entreguen un contexto de confianza para que todas las personas podamos mostrarnos tal cual somos, ¿ya? Finalmente, el concepto de pertenencia lo entendemos como el sentido de conexión con las otras personas y este sentido está en constante construcción, ¿ya? Finalmente, cuando sentimos pertenencias, las personas que trabajamos en una organización que sentimos pertenencia, aumentamos finalmente nuestra motivación, mejora nuestra salud mental, nuestra salud física, también mejoran nuestros rendimientos y finalmente los objetivos de la organización se alinean con los objetivos de nuestra carrera profesional, ¿ya? Las organizaciones también, por su parte, cuando generan un contexto de confianza, también mejoran su innovación, mejoran claramente su productividad y los equipos de trabajo se fortalecen. Aquí es importante, tal como vimos en el módulo 1 de este programa, es importante comprender que diversidad, equidad e inclusión no es un proyecto que tiene una fecha de término, sino que siempre, donde estén situadas sus organizaciones, podemos seguir avanzando y realizar nuevas acciones fomentando esos logros, ¿ya? Entonces, diversidad e inclusión no es un proyecto, sino que donde estemos podemos siempre continuar avanzando en estas temáticas para para aumentar la construcción de una cultura inclusiva dentro de nuestras organizaciones, ¿ya? Y como Fundación Descúbreme, la idea es poder transmitir que diversidad, equidad e inclusión debe ser la forma de transformar, de hacer las cosas y de liderar finalmente las organizaciones, ¿ya? Ese es como el mensaje. La idea es que podamos incorporar que este concepto de diversidad, equidad e inclusión debe introducirse en la planificación, en la estrategia de las organizaciones y debe ser la forma en la cual podamos liderar las organizaciones de las cuales pertenecemos. Es importante también visualizar el nuevo contexto al cual se enfrentan los líderes inclusivos hoy en día, ¿ya?
Por una parte, los líderes inclusivos se enfrentan a una diversidad de los mercados. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la demanda se está desplazando hacia los mercados emergentes y hoy en día, en este mundo altamente globalizado en el cual vivimos, con una hiperconectividad, finalmente la división de los mercados prácticamente no existe, sino que más bien los clientes o las organizaciones se enfrentan a una diversidad de mercados mundial. También los líderes inclusivos se enfrentan también a una diversidad de ideas, ¿ya? Y esto finalmente es el factor enriquecedor de lo que es la diversidad, relacionado justamente con la tecnología digital, con la inteligencia artificial que hoy día avanza a pasos muy acelerados, finalmente con la hiperconectividad a la cual nos enfrentamos hoy en día con este mundo globalizado. También las organizaciones se enfrentan a diversidad de clientes, ¿ya? La demografía y las actitudes de los clientes están cambiando. Hoy día tenemos clientes cada vez más exigentes en términos de las demandas que le exigen a las organizaciones por generar pertenencia en temáticas de diversidad e inclusión, ¿ya? Hoy día son los clientes justamente quienes exigen que las organizaciones consideren a la diversidad, equidad e inclusión como un pilar fundamental dentro de su estructura organizacional. Y también los líderes inclusivos, nos enfrentamos también a la diversidad de talento, ¿ya? Entonces, los cambios finalmente en los perfiles de edad, por ejemplo, en el envejecimiento de la población mundial, los cambios en la educación, los flujos migratorios, ¿ya? Junto con las expectativas, por ejemplo, de igualdad de oportunidades y de equilibrio entre el trabajo y la vida privada, justamente con la entrada en vigencia de la Ley de Conciliación Familiar, están afectando a la diversidad de la población y finalmente los líderes inclusivos debemos enfrentar estos desafíos de la diversidad de talentos. Bien, dicho esto, entonces, ya habiendo realizado este resumen o este repaso respecto a las temáticas que vimos en módulos anteriores, ahora vamos a comenzar a profundizar respecto a las características particulares de lo que es el liderazgo inclusivo, ¿ya? Los quiero invitar y las quiero invitar a visualizar este video con harta atención porque hay varias preguntas relacionadas a este video y la idea es que las vayamos compartiendo. Me cuentan si se ve bien y si se escucha bien. Ya. Mi primera pregunta es si pudieron contar cuántas veces pasan la pelota las jugadoras de blanco. Me perdí un poquito pero, al principio, pero creo, yo conté 16. 16, súper. Yo conté 16, pero me faltaron, creo, no lo sé. No importa, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Es simplemente si es que lograron contar cuántos y cuántos contaron. Así que no te preocupes. ¿Hay alguien más que pudo contabilizar las veces en las que se pasaba la pelota las jugadoras de polera blanca? ¿Otro número diferente? ¿No? Súper. Seguimos. Aquí hay otra pregunta. ¿Vieron algún gorila pasar entre medio? No, porque estaba pendiente las poleras blancas. Sí, sí, vi el gorila. Sí, ¿viste Jaime un gorila pasar? Sí, Ya, sí, súper. Lucy pero nos había cuenta. contado 13 nomás. Ya, perfecto. Contaste 13 veces del traspaso de la pelota y viste el gorila pasar. Lucy contó la cantidad de pelotas correctas, pero no vio el gorila pasar. ¿Hay alguna otra opinión o percepción? ¿No? Seguimos.
¿Vieron eso también? ¿Vieron que en algún momento una jugadora salió? No, ¿No? No. Ya, súper. ¿Y vieron que la cortina cambió de color? tampoco. Sinceramente no. Ya, tampoco. Ya, yo les quiero Me, confesar, y me enfoqué solo en las poleras. ya, súper. Yo quiero confesar que a mí me pasó lo mismo que Lucy la primera vez. Yo me enfoqué en cuántas veces pasaba la pelota. Y el resto, para mí, pasó totalmente desapercibido. Así que la idea es que podamos comentar un poco qué es lo que nos pasa cuando nos vamos dando cuenta que había muchas otras situaciones, además de la pregunta principal, que era cuántas veces pasaba esta pelota. Bien, entonces ahí cuando nos vuelven a mostrar el video con todas las situaciones que pasaron de manera simultánea, no sé si les pasa, pero a mí me pasó el link del video. A mí me pasó que, claro, me sentí que era como súper evidente que había pasado todas las anteriores. Todo lo que pasó en el video era súper evidente, pero cuando la pregunta de inicio es, cuenta las pelotas, cuántas veces pasó la pelota con las jugadoras de polera blanca, como centré mi atención 100% en esa pregunta, no pude visualizar como la cantidad de acciones que ocurrían de manera simultánea al poder focalizar mi atención selectiva en eso. Y después, entonces, me muestran este abanico de acciones que suceden y bueno, y entonces nos deja reflexionando. A mí me gustaría conocer cómo reflexionan ustedes respecto a esta situación. ¿Qué les pasó? Primero que todo, considero que es algo normal cuando a uno le dan una tarea específica, se enfoca en la tarea específica. No así cuando uno conduce, por ejemplo, tiene que ir pendiente de todos los detalles para no chocar. Y por otra parte, también, por ejemplo, si ahora, hoy en día, al caminar por la calle, también estoy muy pendiente de mi entorno, pero en un video, cuando me indican, sigo esa indicación solamente, o sea, por lo menos lo que me sucedió en esta ocasión. Súper, gracias, Lucy. ¿Hay alguien más que quisiera compartir qué le pasó? ¿No? Súper. Entonces, la invitación de este video, si bien recojo las palabras de Lucy, efectivamente, cuando existe una instrucción, nosotros enfocamos nuestra atención selectiva a focalizar justamente esa instrucción. La invitación de este video es como a expandir nuestro observador y el poder como reflexionar acerca de la cantidad de acciones que pueden estar ocurriendo simultáneamente al momento, por ejemplo, de realizar una toma de decisiones o al momento, por ejemplo, de poder visualizar acerca de la diversidad existente en nuestras organizaciones. Esa es la invitación de este video, del poder ampliar nuestro observador respecto a las situaciones que ocurren de manera diversa dentro de nuestra organización. Y esa justamente es la habilidad de liderazgo que queremos desarrollar con la entrega de contenidos de este curso. Bien, entonces profundizamos en términos de cómo es liderar a una organización enfrentando o gestionando justamente lo que es la diversidad, ¿ya? Y cuáles son los desafíos justamente de los líderes inclusivos. Aquí visualizamos la pregunta de qué acciones podemos llevar a cabo para que nuestra organización justamente sea inclusiva,
¿ya? Las organizaciones pueden realizar muchísimas acciones o diversas acciones para la gestión de la diversidad, pero todas estas tienen que responder a un compromiso de todos los niveles organizacionales. Es decir, debe haber un compromiso corporativo respecto a las temáticas de diversidad e inclusión dentro de una organización para así generar una estrategia integral y transversal a todas las áreas de las organizaciones. Entonces, ¿qué acciones justamente podemos realizar para que nuestra organización sea inclusiva? Aquí visualizamos distintas acciones para poder fomentar una cultura inclusiva dentro de nuestra organización. Por una parte, observamos en la parte superior de este slide el atraer, retener y potenciar a personas de perfiles directos, o sea, de perfiles diversos, perdón. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque justamente la atracción de talento diverso es lo que genera la diversidad de opiniones dentro de una organización, la diversidad de talentos, y es lo que enriquece a las organizaciones en términos de innovación y de creación. Entonces, aquí cabe preguntarnos cómo atraemos o qué estamos haciendo para atraer, desarrollar y promover a personas que traen estas diferentes experiencias dentro de nuestras organizaciones, ¿ya? Por otra parte, otra de las acciones que podemos llevar a cabo para que nuestra organización sea inclusiva está el crear productos y servicios que justamente atiendan necesidades de clientes con perfiles diversos. ¿Ya? Hay muchas organizaciones que, por ejemplo, para poder crear nuevos productos y servicios utilizan o realizan una estrategia basada en poder probar justamente sus nuevos productos y servicios en una diversidad de clientes y el poder recoger justamente las opiniones y las sensaciones de esta diversidad de clientes para poder incorporarlos en las creaciones de sus productos y servicios, ¿ya? Por otra parte, otra de las acciones que podemos realizar es potenciar una cultura organizacional que justamente respalde los valores y las prioridades de la empresa con la necesidad de sus colaboradores. Hoy día tenemos una ley activa de conciliación de vida familiar, laboral y personal que también nos invita a poder realizar este equilibrio entre las necesidades de la empresa y de las personas que trabajan en las organizaciones. También otra acción es crear un microclima interno. ¿Ya? Este microclima interno tiene que coincidir justamente con la diversidad del entorno externo a la organización. Bien, entonces, ¿cómo podemos liderar la diversidad dentro de nuestra organización? Aquí en pantalla visualizamos algunos modelos de liderazgo de la diversidad y la idea es que podamos ir conociendo cada uno de estos 5 modelos que visualizamos en pantalla y también poder ir identificando en qué modelo se encuentra mi organización cuando hablamos de acciones, de realizar acciones de diversidad e inclusión, y en qué modelo también se encuentra mi equipo de trabajo cuando nos enfrentamos a la gestión de la diversidad dentro de nuestra organización. ¿Ya? Entonces, les voy a comentar en qué consiste cada uno de estos modelos y la idea es que ustedes puedan identificar en cuáles de estos se encuentran sus organizaciones. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un modelo inactivo para liderar la diversidad, la palabra justamente inactividad implica una carencia de actividad, ¿ya? Es decir, implica no movilizar ni realizar ninguna acción relacionada a lo que es diversidad e inclusión dentro de nuestras organizaciones, ¿ya? Cuando hablamos de un modelo reactivo del liderazgo de la diversidad, estamos refiriéndonos a esperar a que surja un problema para poder justamente después dedicar recursos a poder resolverlos. Las empresas que están en el modelo reactivo reaccionan solo después de que se haya producido justamente un problema. Cuando nos referimos al modelo proactivo de liderazgo de diversidad, estamos refiriéndonos a que estas organizaciones toman el control y hacen que las cosas sucedan en lugar de simplemente ajustarse a una situación que ya sucedió. ¿Ya? Entonces actuamos proactivamente en gestionar acciones de diversidad e inclusión para impulsar la cultura inclusiva dentro de nuestras organizaciones. En el modelo
progresivo, las organizaciones tienden a recalcar cuáles son los pasos que se requieren para poder alcanzar una solución. Y después de alcanzar justamente los acuerdos, el proceso de este paso a paso es una forma de poder probar distintas soluciones para ver cuál de ellas puede funcionar o ajustarse mejor a la situación actual o al objetivo que queremos alcanzar como organización. Y finalmente nos encontramos con el modelo inclusivo que garantiza que todos los colaboradores y colaboradoras de la organización, sin importar su condición, justamente tengan las mismas oportunidades para poder pertenecer y crecer profesionalmente siendo un aporte para las organizaciones. Entonces, el desafío de los líderes inclusivos es justamente poder empujar de manera proactiva, es decir, desde el paso 3, desde el modelo 3 que visualizamos en pantalla, hasta una forma inclusiva de poder liderar las organizaciones. Y aquí entonces la pregunta que les adelanté antes de comenzar los contenidos de estos modelos de liderazgo es preguntarles en qué etapa creen que se encuentran sus organizaciones hoy cuando hablamos sobre la gestión de la diversidad y el liderazgo inclusivo dentro de las organizaciones. Yo creo que estamos entre el 4 y el 5. ¿Ya? Jaime, ¿a qué organización perteneces tú? A la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Ah, igual que Lucy. Sí, igual que Ya, perfecto. Perfecto. Ya, tú puedes dar que están entre el 4 y el 5. ¿Y qué te hace pensar que están en una transición entre el 4 y el 5? ¿Por qué es tu evaluación? O sea, primero porque yo creo que, digamos, más allá de lo que a veces pueda pensarse, esta institución, desde el punto de vista genérico, hay casi, o sea, más o menos lo mismo, incluso, digamos, tanto de mujeres, hombres y digamos, y con exclusión de toda la diversidad. Y al mismo tiempo también en el tema de inclusividad de la discapacidad en sus distintas formas. Entonces yo creo que eso, en ese sentido, es que se ocupaba esos conceptos. Excelente, súper. Bueno, ese es como el desafío, ¿no? El poder ir avanzando justamente en estas formas de liderar la diversidad dentro de nuestras organizaciones hacia la creación de una empresa inclusiva. Así que, súper. Muchas gracias, Jaime, por tu intervención. No sé si hay alguien más que les gustaría comentar. Si bien es cierto, se trabaja en varios departamentos respecto a la inclusión, pero creo que falta mucho por hacer el tema de liderazgo, que se comprenda y que pasemos de etapas, como decía Jaime, desde la 4 y que podamos llegar como una empresa realmente inclusiva. Tenemos mucho, mucho por hacer. Creo que para mí estamos recién en la 3. Ujú. Súper. Bueno, y en eso consiste la apertura de esta reflexión, en el fondo, en que independiente de que ambos puedan trabajar en una misma organización, son observadores, son personas diferentes, son observadores diferentes, y desde esa perspectiva tenemos opiniones diferentes desde los modelos de los cuales se encuentra nuestra organización en temas de gestión de la diversidad. ¿Ya? Y eso también nos enriquece. Así que, nada, creo que, Jaime, cuéntame. No, no, sí es, yo estoy de acuerdo. Súper, súper. Y además estamos de acuerdo. Así que perfecto. Bien, justamente lo que dice Lucy también. Es un tremendo desafío para las organizaciones el ir avanzando de un modelo inactivo, que probablemente muchas de nuestras organizaciones pasaron alguna vez por ese modelo donde la gestión de la diversidad
no era una acción prioritaria y hoy día ya podemos visualizar que las organizaciones a las cuales pertenecemos ya se encuentran avanzando en estas etapas y en camino a la transición hacia la conversión de una empresa inclusiva. Como les mencioné en un principio, diversidad, equidad e inclusión es infinito, ¿ya? No es un proyecto que tiene fin y en ese sentido la invitación es a siempre estar preguntándonos cómo se estamos haciendo las cosas o cuán inclusiva es nuestra organización para ir potenciando justamente este modelo de empresa inclusiva. Bien, entonces, ¿qué acciones concretas debemos realizar los líderes inclusivos para la gestión de la diversidad? ¿Ya? Por una parte está el promover de ajustes y acomodaciones dentro de nuestras organizaciones. Justamente la Ley 21.015 de inclusión laboral de personas con discapacidad, que aplica tanto para el sector público como para el sector privado, establece que las organizaciones deben considerar ajustes razonables que faciliten la inclusión de personas con discapacidad. Esto justamente implica realizar adecuaciones sobre el ambiente sin la necesidad de incurrir en cambios fundamentales o estructurales, ¿ya? ¿Qué significa la palabra razonable? ¿Ya? La palabra razonable es una palabra que tiene una interpretación subjetiva. Lo que es razonable para una organización no necesariamente lo es para otra organización. Y en ese sentido es importante incorporar que el ajuste razonable no tiene que ver necesariamente con un ajuste radical dentro de la organización, sino que este ajuste puede ser progresivo. Ejemplo de un ajuste razonable podría ser, por ejemplo, flexibilizar la modalidad y los horarios de trabajo de una organización, ¿ya? Estos ajustes, cuando las organizaciones hacen estos ajustes siempre tienen una externalidad positiva. Por ejemplo, cuando las organizaciones instalan una rampa, no solo están mejorando la accesibilidad para personas con discapacidad física, sino que también están mejorando la accesibilidad para padres o madres que están trasladando a sus hijos o a algún menor en un coche, ¿ya? O también para una persona que ese día estaba trasladando cosas a través de un carro. Entonces, esta ley de 21.015, si bien se enfoca que estos ajustes razonables deben realizarse o enfocarse a personas con discapacidad, lo cierto es que cuando las organizaciones los incorporan, tienen un alcance muchísimo mayor que solo para este grupo de personas. Entonces, quiero saltarme un poquito una slide para mostrarles esta imagen. Ahí. ¿La ven? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que visualizan ustedes en esta imagen? Primero que todo, que todos tenemos las mismas capacidades, que se ha adaptado, en este caso, el transporte para alguien que realmente estaba en una silla de ruedas, se adaptó para que también pueda participar y tener las mismas condiciones que los otros tres. El que está, por ejemplo, se le adaptó una bicicleta acomodada a su tamaño, a su altura, el niño que también se le acomodó a su altura y así sucesivamente. O sea, todo puede ser adaptable en la medida y las condiciones que se puedan. Yo quería hacer, antes de, respecto a los ajustes razonables que tú hablabas, respecto específicamente cuando uno solicita, por ejemplo, la rampa. ¿Cómo podemos llegar a un ajuste razonable que se comprenda que es una necesidad o que la empresa comprenda? Porque siempre no van no van a existir los medios, por ejemplo. Pero ¿cómo se puede llevar a un ajuste razonable respecto a eso? A los tres puntos que tú hablabas de, por ejemplo, de que pueden haber personas que tengan a lo mejor exceso de peso, por ejemplo, o que puedan necesariamente llevar artículos y que tengan que bajar escalas. Nosotros tenemos una entrada muy amplia, muy larga,
y que yo he visto que en realidad hay mucha gente con problemas de rodillas, por ejemplo. Entonces, a eso voy yo, el ajuste razonable, cómo se puede llevar a la organización. Y lo que dije, lo que acabo de decir, los cambios se pueden hacer en la medida, ahí yo aplico lo razonable, porque la bicicleta puede buscarse una bicicleta acomodada a cada persona. Ujú. Sí, bueno, es parte de los desafíos de las organizaciones, Lucy, el poder incorporar estos ajustes razonables dentro de sus instituciones, ¿ya? Específicamente en lo que se refiere a discapacidad, hoy día existe una normativa vigente, ¿ya? Y las normativas son un contexto legal en el cual las organizaciones, al cual las organizaciones deben dar cumplimiento, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una ley que obliga, es muy diferente la conversación a cuando no tenemos una ley y las acciones están en el marco de lo voluntario, en el fondo. Entonces, creo que si te entiendo bien la pregunta, el cómo plantear mi organización, lo importante que es incorporar estos ajustes razonables, creo que hoy día existe un marco legal que obliga. Y eso abre la conversación dentro de las organizaciones en otro contexto diferente a lo voluntario, ¿ya? La ley 21015 obliga a las organizaciones a incorporar ajustes razonables, aun cuando no define qué se entiende por ajuste razonable, porque como te mencionaba, la palabra razonable es una palabra subjetiva. La ley también 21275 que vamos a ver a continuación, que es más conocida popularmente como la Ley de Gestor de Inclusión Laboral, determina específicamente que las organizaciones deben reportar cuáles son las medidas de accesibilidad que están incorporando dentro de sus organizaciones. Y ahí justamente cabe este ejemplo que tú estabas mencionando. Ahora, cuando hablamos de accesibilidad, no solo estamos hablando de accesibilidad en infraestructura, sino también en accesibilidad al acceso a la información, por ejemplo, que es otro tremendo desafío que tenemos como sociedad, ¿ya? Entonces, ¿cómo establecer esta conversación con las organizaciones de esta manera? Hoy día existe un marco normativo que nos obliga y al mismo tiempo tenemos el deber como organización de mejorar la accesibilidad de nuestra institución, o sea, cómo nosotros abrimos las puertas a la sociedad para que pueda acceder justamente y llegar a nosotros como organización. Como por ahí, en el fondo, te sugeriría que fuera la conversación con tu equipo de trabajo. Perfecto, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bien, y tomando las palabras de Lucy, bueno, no sé si hay alguien más que quisiera contarnos qué es lo que ve en esta imagen, si hay alguna otra diversidad de opiniones. ¿No? Bien, entonces, tomando justamente lo que mencionaba Lucy, efectivamente aquí vemos un ejemplo de lo que es un ajuste razonable, ¿ya? Todas las personas diversas que vemos en la imagen superior de la pantalla, efectivamente están en las condiciones de poder trasladarse en una bicicleta, ¿ya? O en un medio de transporte con ruedas. El tema es cuál es el ajuste razonable que nosotros incorporamos para mejorar la accesibilidad de ese instrumento, ¿ya? Y en la imagen inferior podemos visualizar que efectivamente al incorporar estos ajustes razonables mejoramos la accesibilidad de este instrumento y todas las personas pueden dar uso a este instrumento a través de estos ajustes razonables, ¿ya? Entonces vamos a volver al slide anterior para poder seguir revisando cuáles son las otras acciones que debemos realizar los líderes inclusivos para justamente gestionar la diversidad dentro de nuestras organizaciones. Entonces vimos que tenemos que trabajar en promover los ajustes y las acomodaciones necesarias para la incorporación de los distintos grupos y la accesibilidad de los distintos grupos a nuestra organización, ¿ya? Por otra parte, tenemos que trabajar en eliminar los prejuicios y sesgos, ¿ya? Este como objetivo es bien ambicioso, la verdad, porque eliminar los prejuicios y sesgos nos lleva a trabajar en un camino bastante largo.
pero sí la invitación es al menos al poder aminorar o reducir aquellos prejuicios y sesgos que tenemos asociados, por ejemplo, a las personas con discapacidad, ¿ya? Vimos en módulos anteriores que los sesgos son atajos mentales que utilizamos las personas con ideas preconcebidas sobre alguna situación, alguna cosa o también sobre algunas personas. Y los líderes inclusivos tenemos que desarrollar la habilidad de poder observar e identificar cuáles son nuestros sesgos a fin de poder traerlos a nuestra conciencia, es decir, traspasar o hacer el ejercicio de traspasar estos sesgos inconscientes hacia nuestra conciencia y estar atentos a la identificación de cuáles son mis propios sesgos. Por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, ya es muy importante que los líderes inclusivos trabajemos en la eliminación de nuestros prejuicios y sesgos para aminorar que estos sesgos nos conduzcan, por ejemplo, a un mal proceso de toma de decisiones. Por otra parte, también está el poder revisar nuestros procesos y nuestros protocolos, ¿ya? Es importante el poder realizar una revisión documental de cómo venimos haciendo las cosas. Revisar si nuestros protocolos, nuestros procesos, nuestras normativas se acercan justamente a una cultura inclusiva y poder levantar cuáles son las brechas en esta revisión documental para justamente realizar ajustes necesarios y avanzar en temáticas de diversidad e inclusión, ¿ya? Aquí la invitación es a siempre preguntarnos cómo estamos haciendo las cosas, cómo históricamente llevamos haciendo las cosas, si nuestros procesos que vienen acompañando históricamente con nosotros, con nuestra organización, son procesos y protocolos que se ajustan a nuestra realidad actual o que bien que se ajustan a nuestro objetivo de poder construir una cultura organizacional inclusiva en nuestras organizaciones. Otra acción es otra acción es crear espacios para que las personas puedan discernir, ¿ya? ¿Qué significa discernir? Discernir es hacer la distinción de una cosa con otra, señalando la diferencia que hay entre estas dos cosas, ¿ya? Entonces, los líderes inclusivos debemos abrir espacios para poder sostener conversaciones incómodas o conversaciones difíciles que nos conduzcan justamente a acuerdos y acciones para poder fomentar una cultura inclusiva dentro de nuestras organizaciones. Entonces aquí la invitación como líderes inclusivos es a preguntarnos si realmente estoy dando los espacios a mi equipo de trabajo para que las personas justamente puedan discernir, ¿ya? Y expresar abiertamente que no están de acuerdo, por ejemplo, con algo o que tienen una opinión diferente a la que pueda tener un líder o la organización y justamente enriquecernos de esa diversidad de opiniones, ¿ya? Es fundamental para nosotros como líderes inclusivos realizar estas preguntas para realizar los procesos de cambio y trabajar justamente con esta a veces incómoda inconformidad para, en el fondo, poner de manifiesto nuestra empatía y nuestra habilidad para poder manejar estas diferencias y fomentar nuestras acciones como líderes inclusivos. Por otra, las acciones necesarias para gestionar la diversidad tienen que ver con eliminar las brechas. También, este es otro objetivo bastante ambicioso, ¿ya? ¿Cómo trabajamos para poder eliminar las brechas o bien cómo trabajamos progresivamente para ir aminorando estas brechas? ¿Qué se entiende por brechas? Son los focos de aprendizaje y las mejoras que deben identificar nuestras organizaciones para poder generar planes de acción que permitan fomentar y abordar estas brechas para poder facilitar la inclusión dentro de nuestra organización. Entonces, ahí también tenemos un tremendo desafío en cómo poder, uno, identificar estas brechas y dos, hacer un camino progresivo para ir aminorando estas brechas identificadas. Y finalmente, bueno, no finalmente, porque en realidad cuando hablamos sobre acciones para poder gestionar la diversidad dentro de nuestras organizaciones, podemos abrir un mundo inmenso de cuáles son todas las acciones que podemos realizar para lograr este objetivo. Pero aquí en pantalla podemos ver también que como última instancia está el aprovechar el pensamiento de grupos diversos, ¿ya?
es que sin duda la diversidad de opiniones, los pensamientos, las percepciones, las interpretaciones, las ideas diferentes enriquecen a las organizaciones y los líderes inclusivos debemos aprender a trabajar nuestros sesgos de afinidad. ¿Se acuerdan que en módulos anteriores vimos lo que era el sesgo de afinidad, que era justamente valorar más aquellos pensamientos que sustentan mis propias ideas y a veces como que somos evitativos un poquito con aquellos pensamientos que no sustentan nuestras propias ideas. Entonces, nuestras habilidades como líderes están ahí, en poder recibir con apertura y con flexibilidad justamente una diversidad enriquecedora de opiniones. Bien, es súper importante que podamos revisar también, ya que estamos indagando respecto a cuáles son las acciones y cuáles son las habilidades y herramientas que deben tener los líderes inclusivos dentro de las organizaciones, que revisemos un poquito cuáles son las acciones concretas que se espera que realicen los gestores de inclusión laboral dentro de las organizaciones, ¿ya? La Ley 21.275 de Recursos Humanos Inclusivos surge a raíz de la implementación de la Ley 21015 de inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Por qué surge esta ley? ¿Ya? Porque la Ley 21015, si bien impulsa a las organizaciones a contratar a personas con discapacidad dentro de sus equipos de trabajo, no exige que estas organizaciones capaciten a sus líderes y a sus colaboradores y colaboradores en temáticas de inclusión para acoger justamente la inclusión dentro de sus organizaciones y poder gestionar esta diversidad dentro de ellas. Entonces, uno de los pilares de la Ley 21.275 de Recursos Humanos Inclusivos es justamente la exigencia de contar con un experto o una experta en temáticas de inclusión laboral dentro de las organizaciones. Y el perfil de experto o experta en temáticas de inclusión laboral hoy disponible es el de gestor, gestora de inclusión laboral. ¿Ya? Entonces las personas se certifican las personas que quieren certificarse lo deben realizar a través de Chile Valora, que es el ente certificador de habilidades laborales y así las organizaciones pueden dar cumplimiento a esta normativa. Entonces, ¿qué es lo que se espera que realicen los gestores y gestoras de inclusión como líderes de inclusión? ¿Ya? Esta figura del gestor y gestora de inclusión vino a potenciar lo importante que es fomentar el liderazgo inclusivo dentro de las organizaciones para justamente transitar hacia una cultura organizacional inclusiva. Lo que se espera que estos gestores realicen son estas 5 acciones que visualizamos en pantalla, que las vamos a ir revisando en profundidad una por una. ¿Ya? Por una parte está el que los gestores puedan asegurar que la empresa incorpore los derechos de las personas con discapacidad tanto en su política, misión, visión y productos estratégicos. ¿Ya? La idea aquí es que la diversidad, la equidad y la inclusión esté incorporada en la planificación estratégica de las organizaciones, es decir, que podamos visualizarla tanto en su misión como en su visión. Como segundo aspecto, se espera que los gestores y gestoras de inclusión puedan implementar medidas de accesibilidad y ajustes razonables. Y eso es lo que estábamos conversando anteriormente cuando Lucy ahí nos planteó su interpretación respecto a lo que es ajuste razonable. ¿Ya? Aquí sí la ley establece que obliga a las organizaciones a realizar acciones concretas para mejorar la accesibilidad, tanto en infraestructura como en información, concebida como la accesibilidad de manera integral y justamente que se apliquen los ajustes razonables para la incorporación de personas con discapacidad. Como tercer punto, se espera que los gestores puedan gestionar la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de inclusión de los colaboradores con discapacidad y o asignatarios de una pensión de invalidez, identificando las barreras del entorno y actitudinales. ¿Ya? Entonces también se espera que los gestores puedan realizar un diagnóstico
dentro de su organización para levantar justamente la información de cómo es mi organización cuando hablamos en temáticas de discapacidad y cuáles son las brechas que debemos abordar respecto a este levantamiento diagnóstico. Como cuarto punto, los gestores deben asegurar que los procesos de selección, contratación, inducción, gestión del talento y desvinculación sean inclusivos. Es decir, se espera que los gestores puedan trabajar en todas las áreas del ciclo de vida que recorre un colaborador dentro de la organización, de tal manera de que este ciclo de vida sea inclusivo. Y por último, también se espera que el gestor pueda generar un programa de capacitación anual en temáticas de inclusión para todos los colaboradores. Y aquí se hace la distinción entre trabajadores, líderes y directivos. Ya cuando hablamos de colaboradores y colaboradoras de la organización, estamos hablando de un compromiso corporativo, donde todas las personas que componen la organización deben pasar por este proceso de capacitación. Entonces vamos a analizar uno por uno cuáles son estas acciones concretas que debe realizar el gestor y gestora de inclusión laboral. Entonces, por una parte está el crear una política de inclusión. ¿Ya? En la declaración de cumplimiento ante la Dirección del Trabajo de las organizaciones deben declarar cuál es su política de inclusión respecto a temáticas de discapacidad. ¿Ya? Y aquí hacen la distinción de que se entiende por política de inclusión algo muy diferente a lo que entendemos por políticas organizacionales. ¿Ya? Hasta el momento, cuando hablamos de una política organizacional, hablamos de una declaración general de intenciones, ¿ya? Donde tenemos políticas relacionadas a distintas temáticas de la organización. Pero la ley 21.275 establece qué se entiende por política de inclusión. Y la política de inclusión es algo mucho más profundo que solo una declaración de intenciones. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que la política debe contener un levantamiento de información diagnóstica, es decir, un levantamiento de brechas respecto a cómo está nuestra organización en temáticas respecto al estado de inclusión de personas con discapacidad dentro de la organización, y sobre este levantamiento de información hacer un levantamiento de brechas. ¿Ya? También implica el poder definir qué es inclusión para mi organización. ¿Ya? Como Fundación Descúbreme siempre le decimos a las organizaciones que nosotros no podemos definir para una organización qué es inclusión, porque eso no tiene un sentido de pertenencia. ¿Recuerdan en las slides anteriores que revisamos 3 círculos importantes sobre los cuales debemos trabajar? Diversidad, inclusión y sentido de pertenencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es inclusión para una organización? Lo construimos en base a este levantamiento de información. Debemos levantar qué es inclusión para las personas que componen nuestra organización y desde esa perspectiva construir este concepto que tiene un sentido de pertenencia. ¿Ya? También está como tercer paso el elaborar esta política de inclusión, definiendo objetivos claros, alcances claros, principios y también responsabilidades. ¿Ya? ¿Por qué responsabilidades? Porque esta ley establece que la política de inclusión debe contener un plan de acción. ¿Ya? Este plan de acción debe estar construido en base a las brechas observadas en el levantamiento de información y debe contener lineamientos claros de cómo la organización va a abordar de manera concreta estas brechas obtenidas en el levantamiento diagnóstico. Y desde ahí asignar responsabilidades, KPI y un monitoreo respecto a estas acciones concretas a las cuales se compromete la organización. Respecto al segundo punto de establecer acciones concretas también que fomenten o implementen medidas de accesibilidad y ajustes razonables, la idea es que las organizaciones también puedan hacer un levantamiento diagnóstico de cómo está la organización respecto a medidas de accesibilidad, tanto en infraestructura como en información. Y según este levantamiento diagnóstico se puedan levantar también cuál es el plan de acción concreto para poder abordar justamente estas acciones que se levantan en este informe de brechas. ¿Ya? Aquí otra vez conectamos con la palabra razonable. ¿Ya? La idea es que la organización pueda hacer este levantamiento diagnóstico sobre el informe de brechas en términos de accesibilidad y que cree
que pueda crear planes de trabajo concretos en ir avanzando progresivamente a través del concepto de ajuste razonable, la incorporación de medidas que mejoren la accesibilidad tanto en infraestructura como en información. ¿Ya? Y respecto a los ajustes razonables, la organización justamente debe levantar también un informe de brecha respecto a lo que son los ajustes razonables de las personas con discapacidad que están incluidas dentro de la organización. Entonces, aquí el plan de trabajo se divide en dos aristas importantes. Por una parte, debemos ser capaces de poder hacer un levantamiento del puesto de trabajo. ¿Qué implica esto? Hacer un levantamiento de cuáles son las tareas principales que debe desarrollar una persona un levantamiento de las tareas principales que describen ese cargo. ¿Ya? Y por otra parte, debemos hacer un levantamiento del perfil ocupacional de la persona que ocupa ese cargo. ¿Ya? Entonces, si me explico bien, por una parte vamos a hacer un levantamiento de cuáles son las características y las tareas principales del cargo, y por otra parte hacemos un levantamiento de cuáles son las necesidades específicas de la persona con discapacidad que está ocupando ese cargo. Entonces, al hacer este levantamiento del puesto laboral y este levantamiento del perfil ocupacional que va hacia la persona, hacemos un levantamiento integral justamente para levantar cuáles son los ajustes razonables que debemos incorporar como organización para que dicha persona con discapacidad que trabaja en mi organización pueda desempeñar sus funciones en igualdad de condiciones. En el tercer punto, visualizamos que los gestores y gestoras de inclusión laboral también tienen que hacer un levantamiento diagnóstico sobre el estado de inclusión de los colaboradores con discapacidad y asignatarios de pensión de invalidez. ¿Ya? ¿Para qué? Para justamente identificar las barreras del entorno y las barreras actitudinales. ¿En qué consiste esto? En que la organización puede hacer un levantamiento diagnóstico, por ejemplo, a través de una encuesta de percepciones, donde pueda levantar justamente cuál es la caracterización sociodemográfica de la organización, cuál es el perfil de la organización, cómo está la organización en términos de una cultura organizacional inclusiva y cuál es la identificación que realiza la organización respecto a cuántas personas con discapacidad componen los equipos de trabajo. ¿Ya? Este levantamiento diagnóstico lo que hace justamente es poder realizar un informe de brechas que permita poder generar un plan de acción efectivo. Es muy diferente cuando como organización establecemos un plan de trabajo basado en las acciones concretas que queremos realizar en la organización. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos nuestro equipo de trabajo, este año vamos a realizar un plan de capacitación en temáticas de inclusión. Pero sin haber levantado un informe diagnóstico, estamos realizando acciones que, si bien van a ser conducentes a construir una cultura organizacional inclusiva, no necesariamente responden a las necesidades particulares de nuestra organización. Entonces, la invitación aquí es que puedan trabajar en un levantamiento diagnóstico de cuáles son las necesidades particulares de su organización en temáticas de diversidad e inclusión para generar planes de acción concretos que aborden esas necesidades particulares. Como punto 4, aquí los gestores y gestoras de inclusión laboral también deben trabajar con el ciclo de vida por el cual transcurre o transita un colaborador dentro de la organización a fin de transformar este ciclo de vida de recursos humanos en un ciclo de vida de recursos humanos inclusivos. Por lo general, las organizaciones nos declaran que tienen bastantes dificultades para poder incluir o para poder reclutar a personas con discapacidad dentro de sus organizaciones. Entonces, muchas veces recurren a nosotros para que los podamos apoyar en esa área específica del ciclo de vida por el cual transcurre el trabajador. Y si bien es súper relevante el poder trabajar con las áreas de reclutamiento y selección para hacer un proceso de transformación cultural inclusiva en esta área, es igual de relevante el poder trabajar con todas las etapas del ciclo de vida de recursos humanos de un colaborador. ¿Por qué? Porque sucede mucho que cuando las organizaciones trabajan solo en sus áreas de reclutamiento y selección de manera inclusiva, después dicho colaborador pasa por un proceso de inducción que no es inclusivo, pasa por un proceso de gestión de talento que tampoco lo es, ya está un proceso de desvinculación que tampoco lo es. Entonces, aquí la invitación es que a los gestores y gestoras de inclusión laboral puedan articular acciones para poder trabajar con todas las etapas del ciclo de vida
de los trabajadores dentro de la organización. Y finalmente, dentro de las acciones esperadas por el gestor, es articular distintas acciones también para poder generar planes de capacitación anual en temáticas de inclusión para todos los colaboradores de la organización. Esto es, trabajadores, líderes y directivos con compromiso corporativo, ¿ya? Y aquí también nuestra sugerencia es que puedan indagar respecto a distintas instancias de capacitación para poder llegar a la mayor cantidad de colaboradores y colaboradoras posibles, ¿ya? Hay muchas organizaciones que, por ejemplo, tienen turnos rotativos, turnos nocturnos, turnos diurnos, o están en sectores más alejados de las zonas más urbanas. En el fondo, la idea aquí es poder generar un plan de capacitación recogiendo cuáles son las características particulares de cada organización y generar un mix de instancias de capacitación para poder llegar justamente a todos los colaboradores. En este sentido, alguna de las ideas podría ser realizar cursos de capacitación, tanto online como presenciales, talleres, que son instancias un poquito más cortitas, con una actividad experiencial, por ejemplo, hacer charlas de concientización a los distintos equipos de trabajo, hacer manuales digitales de autoinstrucción, por ejemplo, o también otras instancias de autoinstrucción como cápsulas de capacitación. Entonces, la invitación aquí es a llamar a la creatividad para poder generar un mix de instancias que permita llegar a la mayor cantidad posible de colaboradores en términos de la capacitación necesaria que deben tener para fomentar la inclusión laboral dentro de sus organizaciones. Y ahora les voy a dejar con este video y Pamela Vallejo va a tomar los contenidos de este curso a continuación. Bien, muchas gracias Valeria por tu gran aporte en esta primera parte del módulo y de la actividad que corresponde al liderazgo. Yo me presento, ya me habían presentado, pero también quisiera un poco decirles que nos toca abordar en este segundo bloque. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos los que están hoy día aquí presentes. Ya vamos a tener también un ratito, un break para que podamos descansar, tomar agüita, hacernos un café, ir al baño también, por cierto. Así es que muchas gracias nuevamente, Vale, por esta gran exposición y por aclararnos muchos conceptos, ¿verdad?, que sin duda hoy día manejamos. Estamos en este día a día, pero siempre es bueno reforzarlo, sobre todo porque nosotros líderes y los líderes que están aquí hoy día presentes tienen que traspasarlo a su equipo y fortalecer a estas áreas de recursos humanos
Y para eso necesitamos conceptos claros, ideas claras, procesos, ¿verdad? Dejar prejuicios, dejar sesgos. Entonces es muy importante todas las herramientas que nos acaba de entregar y todas las técnicas que nos acaba de entregar Valeria, y asimismo conceptos e información. Me gustaría, en esta oportunidad, voy a seguir con la presentación. Y vamos a pasar a lo que son las características de un líder inclusivo. En esta segunda parte nos vamos a abocar ahora a nosotros, a saber si cumplimos o no con estas características y de qué forma las estamos llevando a cabo para justamente generar más y mejores inclusiones, y más que eso, que los procesos de gestión inclusiva tengamos y apliquemos las técnicas más prudentes, más válidas al momento de gestionar el recurso humano. Entonces, para avanzar, aquí tenemos 6 características de los líderes, básicamente. Una de estas es el compromiso, la curiosidad, la inteligencia cultural, la valentía, la conciencia de sesgos y la colaboración. Con esas 6 características, nosotros, los líderes, nos vamos a tener que mover, ¿verdad? De tal manera que estas características estén presentes en nosotros, tener conciencia también de estas características para poder utilizar todas las técnicas y herramientas que vamos a compartir con ustedes. Empecemos. Compromiso. Los líderes, y las líderes, por cierto, altamente inclusivos e inclusivas, están realmente comprometidos con la diversidad y la inclusión. Principalmente porque estos objetivos y el objetivo del compromiso, ¿verdad?, está en sus valores personales, principalmente, y luego en la organización. Es decir, yo como líder comulgo, ¿verdad?, con estos valores, con estos principios, con este compromiso, ¿verdad?, que tengo respecto a la diversidad y la inclusión. Y luego hago también el compromiso en la empresa en la cual trabajo. Por eso es tan importante que en las organizaciones a las cuales hoy día pertenecemos, cada persona, cada uno de los que está presente acá, sienta ese verdadero compromiso, primero con uno, ¿verdad? Y luego con la organización en la cual estoy dedicando mi trabajo. Y esto es muy relevante al momento de indagar dentro de la organización, dentro de nuestros equipos de trabajo, por ejemplo, quienes tienen alguna condición de salud y discapacidad. Cuando existe el verdadero compromiso, mi equipo de trabajo y los equipos de trabajo pueden compartir esta información con su líder. Cuando no existe esa confianza, cuando no existe ese conocimiento respecto al compromiso que hay dentro de los equipos de trabajo, es muy difícil saber en qué condición de salud o de discapacidad está una persona. Por cierto, hoy día han ido cambiando las situaciones en las cuales las personas están transitando, ¿verdad?, desde que informa a la organización que tiene algún tipo de discapacidad y quieren obtener su credencial de discapacidad.
hoy día se están prestando las facilidades, ¿verdad? Valeria hace un momento atrás hablaba de los ajustes razonables, ese apoyo que deben de recibir las personas. Por lo tanto, hoy día hay más conciencia respecto a qué podemos hacer respecto a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pero aún así, aún con todo lo que se hace en las organizaciones o las incipientes, las que están recién encaminadas a la diversidad y la inclusión, todavía no están esas confianzas para poder manifestar una persona, un trabajador, a su jefatura que tiene algún tipo de discapacidad. Como ejemplo también aquellas personas que están transitando de un género a otro, también qué libertad existe hoy día para la persona de ser la misma en su vida personal, en la casa, y ser la misma persona en el trabajo. ¿Cuánto cuesta esa transición? ¿Cuánto tiempo le cuesta a la persona también generar esas confianzas para poder transmitirlas al interior de la organización? Como otro ejemplo de compromiso también y de que estamos involucrados en esto, lo importante que podamos ver también a personas diversas y, por cierto, con discapacidad, en posiciones de liderazgo senior, en posiciones de miembros de un directorio, en posiciones, ¿verdad?, de primera línea en las organizaciones. ¿Por qué no? Bueno, todas estas preguntas que nos hacemos, ¿verdad?, constantemente, en un futuro esperamos que no las tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque ya existe el compromiso en la organización, existe el compromiso también dentro del país para que podamos generar más inclusiones, ¿verdad?, en los distintos niveles de la organización y que todas las personas tengan la libertad de ser la misma en el ámbito privado que en su trabajo y que todos tengan, toda la organización tenga conocimiento de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Dicho esto, dentro de estas características, ¿verdad?, que estamos nombrando, la curiosidad es una segunda característica. Yo, líder, tengo que ser curiosa. Tú, líder, también tienes que ser curioso y curiosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da una mentalidad abierta, ¿verdad? Y las ganas de poder comprender cómo ven y experimentan el mundo las demás personas. Y aplicando siempre tolerancia también a las ambigüedades. Hoy día, fíjense que hay que comprender que la sola autoría ya no es un argumento suficiente para garantizar el cumplimiento de alguna acción. El nombre del cargo hoy día no es autoridad para poder garantizar el cumplimiento de ciertas acciones. También hacer propia la responsabilidad como líder para poder generar estos espacios y culturas distintas, ¿verdad? Y asimismo poder retener talentos al interior de la organización. Todas las personas tienen un talento, sin distinción. Me refiero a personas con discapacidad o sin discapacidad. Todas tienen un talento. Por tanto, nosotros líderes tenemos que sacar ese talento adelante y obviamente brindar el espacio de trabajo que esté alineado, ¿verdad?, a estas habilidades y competencias que tienen las personas y que todas se puedan desarrollar. La curiosidad, también un aspecto importante, muchas veces nos lleva a que tengamos situaciones difíciles, tengamos que pasar por situaciones complejas, en que muchas veces nos vamos a caer.
Pero fíjense que la curiosidad, o sea, el hacer cosas nuevas, el generar ese proceso distinto, el estar en este taller que nos demanda tiempo, que podríamos estar haciendo 1000 cosas, que sabemos que después vamos a tener más trabajo de lo que no pudimos hacer mientras estábamos en el taller, nos lleva a cosas difíciles. Es una decisión hoy día estar en un curso. Es una decisión a veces compleja, pero por la curiosidad, por aprender, por saber, esto nos lleva a un aprendizaje, que es lo siguiente, ¿no? Lo curioso nos puede llevar a un nuevo aprendizaje. Y ese aprendizaje sea, o sea, la idea es que sea lo mejor posible, pero a veces tiene estos traspiés, ¿verdad?, que nos pueden ocurrir. Pero todos esos aprendizajes, lo más importante es que nos puede llevar a tener mejores ideas, buenas ideas, independiente que nos hayamos caído, porque cuando nos han pasado situaciones difíciles, esas caídas probablemente nos dan una experiencia positiva, ¿verdad? De lo malo sale una experiencia positiva y eso nos puede llevar a una mejor idea. Otra característica es que nosotros los líderes desarrollemos la inteligencia cultural. Los líderes altamente inclusivos tienen confianzas y son eficaces en estas interacciones interculturales que se están dando. Hoy día vivimos en la diversidad cultural, personas, trabajadores que provienen de distintos países. Y estas relaciones interculturales no siempre son positivas, no siempre se miran de manera positiva. Hay mucho sesgo, ¿verdad? Todavía hay prejuicio y por tanto nosotros los líderes tenemos que tratar de alguna manera de administrar positivamente esta inteligencia cultural. En ese sentido, tenemos que pasar por un proceso que es el siguiente. Primero la motivación, ¿verdad? Es decir, tener las energías, tener el interés como líder para poder aprender y participar en todas estas interacciones culturales. Pasar por el conocimiento, es decir, en lo cognitivo. El conocimiento del líder es muy relevante. Por tanto, el módulo anterior que se hablaba, ¿verdad?, de reglamentos, de lo que dice la ley, y que siempre lo recordamos, es muy importante porque las normas marcan, ¿verdad?, encuadran en qué nos vamos a mover. Pero esto, si no está en conocimiento de los líderes, difícilmente podamos tomar decisiones que sean asertivas y menos poderlas traspasar a nuestros equipos. En tercer lugar, para lograr esta inteligencia cultural, ¿verdad?, está lo metacognitivo. Esto significa que es el nivel de conciencia que tengo yo como líder respecto a mis relaciones, mis interacciones con distintas culturas. Meta es, bueno, cognitivo tiene que ver con nuestra conciencia, pero el meta tiene que ir como objetivo, ¿verdad?, de cada líder para poder ser consciente de estas interacciones interculturales. Y en cuarto lugar, tenemos el comportamiento, que no es menor, es muy importante, quizás más importante que todas las otras etapas que les acabo de nombrar, porque esto tiene que ver con nuestras actitudes, con este uso de acciones verbales y no verbales, ¿verdad? De acciones verbales y gestos que tienen que ser muy apropiadas en estas interacciones culturales. No todas las personas
entienden de la misma manera. No todos mis gestos llegan de la misma forma a las personas. Y muchas veces las actitudes de un equipo que está desinformado, de un equipo que no empatiza, de un equipo que no ve a su líder, ¿verdad? Motivado, aplicando conciencia, difícilmente tenga la actitud positiva de recibir a una persona con discapacidad en el equipo de trabajo. O a veces no tiene la información suficiente para poder lidiar con algún tipo de discapacidad porque no ha tenido la experiencia. Son tantas cosas que los líderes tenemos que ir empujando para que ocurran positivamente. Bueno, por eso que estamos nombrando y dando estas herramientas y estos procesos para que ustedes puedan irlos aplicando. Otra característica de un líder inclusivo es la valentía. Pero la valentía mirada desde otro punto de vista. Los líderes altamente inclusivos hablan y desafían su status quo, es decir, la situación cómoda la vamos desafiando cada cierto tiempo. Son también humildes en cuanto a sus fortalezas y debilidades. Entonces, por un lado, un líder, para ser valiente, y fíjese que pareciera contradictoria, es humilde, pero es humilde desde el admitir los errores frente a los equipos, el de estar en posición abierta para recibir un feedback también de sus equipos, aprender de las conductas de las demás personas, tener una autoconciencia de lo que dice específicamente y también de lo que hace para generar la coherencia. Por otro lado, un líder, para ser valiente, también tiene que tener empatía. Es decir, pero no la empatía solamente entendida de ponerse en el lugar del otro, sino empatía en cuanto a entender y ofrecer un trato cercano y humano con las personas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en ese trato, que es el puente que vamos generando de confianza con las personas, vamos a obtener justamente el respeto de los trabajadores y, por cierto, la confianza, lo que acabo de nombrar. Este puente es muy relevante entre las personas y el líder o la líder. ¿Por qué? Porque finalmente es la confianza que como organización deseamos tener con todos los trabajadores en cada uno de sus puestos de trabajo. Otro punto de la valentía es la vulnerabilidad, es decir, reconocer también nuestras propias limitaciones. Rehuir a la perfección cuesta mucho, sobre todo para aquellas personas que somos o instamos, ¿verdad?, a ser perfeccionistas. Abrazar también la diferencia y desafiarse constantemente. Quien vive en un statu quo permanentemente sin desafío no tiene crecimiento, no hace el giro, ¿verdad? No quiebra muchas veces eh, esta línea como recta. Siempre hay que tratar de generar estos quiebres, estos autodesafíos para llevar un paso más adelante a mi equipo de trabajo. Y si cada equipo de trabajo o cada líder pensara así en una misma organización, la verdad es que costaría mucho menos empujar y que a las áreas de recursos humanos les acompañe. Otra característica de los líderes y de las líderes es la conciencia del sesgo. A nivel individual, los líderes y las líderes reconocen que tanto ellos y ellas mismas
como sus organizaciones, a pesar de tener las mejores intenciones, tienen sesgos inconscientes. Y muchas veces se ponen en marcha políticas, se ponen en marcha planes de acción, se deciden procesos y procedimientos, y esto es más difícil cuando hay sesgos, ¿verdad? En cada uno de los líderes es más difícil poner en marcha estas políticas, estos procesos que justamente se colocan para poder mitigar estos sesgos. Entonces es muy complicado. Hay muchos tipos de sesgos, muchísimos, por nombrar algunos. El sesgo de género, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se está contratando y hay varios postulantes y se siente afinidad por algún tipo de género y empatizo con ese género, ahí hay un sesgo, ¿verdad? Porque no prevalece la información curricular de la persona, no prevalece sus competencias y habilidades, sino que en primer lugar califica porque empatizo con su género. Así también hay otros, como por ejemplo el de afinidad, que es cuando también en una relación o en un equipo siento más afinidad por una persona que está postulando y es probablemente estudió en el mismo colegio que yo o estudiamos lo mismo. Entonces, no nos damos cuenta que hacemos prevalecer ese sesgo y generamos que la persona pase en el proceso y quizás no tenga todas las habilidades y competencias, pero no nos dimos cuenta de la decisión que estábamos tomando. El sesgo de autoridad es, ¿verdad? Es que lo que yo digo se mandata y punto, y no hay ninguna otra contraversión a lo que yo estoy mandatando. Por tanto, no pregunto las opiniones o, por otro lado, desde el otro punto de vista, que una persona considere que por el solo hecho de que otra persona tenga autoridad es completamente válida cualquier mandato que esté haciendo sin haberlo siquiera procesado. El sesgo de percepción, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en las personas, cuando percibimos a una persona con un vestuario que nosotros decidimos a lo mejor que es mujer o de género femenino y a lo mejor no lo es. Las percepciones también son un sesgo y para aquello hay que trabajar los sesgos. Son difíciles. Están los sesgos conscientes y están los sesgos inconscientes. Los sesgos conscientes son mucho más fáciles de trabajar. ¿Por qué? Porque tomamos conciencia. Es lo que estamos haciendo ahora. Lo estamos explicando, entonces uno puede estar participando y decir, oh, sí, ya a lo mejor a mí me ha pasado. O en esta oportunidad, la verdad, yo tomé una decisión sesgada. Eso es conciencia de sesgos. Pero es más fácil porque lo vamos aprendiendo. Entonces, para la próxima vez, a lo mejor no vamos a tomar decisiones sesgadas. El sesgo nace porque hay mucha información en mi cerebro, hay mucha información guardada. Y esta información, o mi cerebro recurre a ella cada vez que tengo que tomar una decisión. Entonces, si yo soy consciente, voy a aplicar una decisión probablemente adecuada. Pero si no tengo conciencia de sesgo, mi cerebro hace algo distinto, hace un caminito corto que me lleva rápidamente a tomar una decisión y es ahí cuando a lo mejor estoy tomando una decisión sesgada inconscientemente. Esto es que ni siquiera nos damos cuenta. Este sesgo inconsciente es mucho más difícil de trabajar, pero no imposible. Así es que les invito a que en las próximas decisiones que tengamos que tomar, tengamos conciencia de sesgos,
y en aquellas oportunidades también donde tengamos que tomar decisiones, tomarnos un minuto para poder analizar cómo fue esa decisión y tener conciencia de que fue lo más cercana a una decisión óptima. Para aquello, y brevemente resumir lo que estamos hablando, vamos a ver el siguiente video. Bien, en esta última característica, que es la colaboración, los líderes altamente inclusivos empoderan a las personas, ¿verdad? A todas las personas que trabajan con nosotros. Así es más fácil generar creaciones, se aprovecha el intelecto de las más personas, el pensamiento, y mucho más favorable es el pensamiento de grupos diversos. Así es que estamos todos y todas invitadas a que estas características las pongamos en marcha para que seamos líderes más inclusivos, ¿verdad? Y generemos mejores instancias con nuestros equipos de trabajo. Vamos a hacer un pequeño break que está planificado antes del break. ¿Tienen alguna duda? Me gustaría saber si hay alguna consulta. Mientras están en... No, dicen por ahí Lucy, no, muchas gracias, no hay consulta. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? No, parece que no. Entonces, vamos a dar 20 minutos de break para lo que les decía, ir al baño, por un cafecito, un tecito. Yo voy a estar aquí de todas maneras por si alguien presentase alguna duda y volvemos en 20 minutos. Son las 11:18, por lo tanto, 5, 10, 15, 20.